Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos, queremos que el Señor se glorifique en esta tarde. Es lo más importante. Donde hay 2 o 3 reunidos, el Señor está ahí presente. Y solo con la banda del equipo de alabanza ya cumplimos la cuota. O sea que algo sí puedes tener seguro en esta tarde es que el Señor está en este lugar. Entonces vamos a levantar una alabanza delante de Él, que suba delante de su trono, que Él se alegre y que Él se mueva con poder en medio nuestro. ¿Vale? Que venga tu reino, Señor. Tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. Tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Jesús, la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti.
Así es, Señor. Tú eres a ese al que cantamos, a ese al que adoramos, Señor. No hay otro Dios al cual le rendimos toda nuestra alabanza, nuestra adoración. No existe otro, porque eres el único, Señor. Toda nuestra fidelidad, amor y lealtad están contigo. Así que desgarramos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, y levantamos esta alabanza como olor fragante delante de tu trono, porque queremos decirte que eres el primero en nuestra vida, el primero en nuestra familia, el primero en esta congregación que se reúne para exaltarte y para glorificarte. Yo te invito en esta tarde que de manera personal tú le digas: por eso yo te canto y te alabo, porque sé que estás de mi lado, porque sé que obras a mi favor, y por eso te adoro, porque no hay otro Dios que haga las cosas tan maravillosas y tan perfectas como tú las haces, Señor. Que esta canción salga como una oración de tu corazón y que brote en tus labios como ese sacrificio de alabanza. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Vamos, celébralo. Eres Señor vencedor e invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, Invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo celébralo. te canto y te alabo, porque sé Porque estoy de tu lado. por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, amado Rey.
Nos agradamos, Señor, en tu presencia, Señor. Digno es aquel que murió en aquella cruz. Exaltado aquel que fue humillado en un madero y se hizo maldición, para que de generación tras generación vivamos en bendición. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la exaltación por los siglos de los siglos. Oh Señor, cuán hermosos son tus caminos, agradables son para nosotros. Lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera en nuestro camino, Señor. Es el deseo de nuestro corazón adorarte, Señor. Es el deseo de nuestro corazón bendecirte. No queremos otra cosa más que satisfacerte, Señor. Eres el amado, eres el principal. Nuestro Dios poderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice la Escritura. El que del principio y hasta el final es y fue y será, por los siglos de los siglos permanecerá. A ese, a Él, la alabanza y la exaltación. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Cantemos todos. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Obras grandes son, Dios poderoso, gobierna la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiará al pecador por su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son. Dios poderoso, gobierna la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo
tal si declaras esto? Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra. Levanta tu voz y declara Señor. eso. Te exaltaremos, Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Tenemos un Dios tremendamente poderoso. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es tremendo cantarle, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Y cuando cantamos esto acá, lo estamos declarando, pero llega el día a día, la semana, y a veces como que esa carga, ¿cierto?, que traemos, como que es así de chiquita, comparada con el poder tan tremendo. Y venimos aquí y lo declaramos. Pero lo lindo de la alabanza es que esto sea parte de nuestra vida. Que si le decimos, Dios poderoso, tú gobiernas. Qué tremendas palabras. Con tu palabra, Señor. Yo no sé si tú puedes levantar tus manos un segundo diciéndole, Señor, yo en esta tarde me rindo delante de ti. Y yo reconozco que tú eres soberano, poderoso, tremendo, que no existe la palabra imposible para ti. Y así levanto mi voz y digo, Dios poderoso, tú gobiernas con tu palabra, Señor. Te exaltaremos, Dios poderoso, de ti canta, llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Que esta sea una oración de nuestro diario vivir, reconociendo la majestad y la soberanía de Dios en cada momento de nuestra vida. Vamos a seguir alabándole con Eres Dios. Únete con nosotros en esta canción. La congregación te cantaré, te exaltaré, tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Poder
la congregación. Te cantaré, te exaltaré. Tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo. Tú eres Dios. Y eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, Decláralo. eres mi Dios. Abre tus labios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Así es, Señor. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Señor. Aprópiate de estas palabras. Eres mi Dios. Eres mi Dios. ¿Qué me puede faltar si eres mi Dios? ¿Y por qué me he de angustiar si eres mi Dios? ¿Y por qué he de sentir temor si eres mi Dios? ¿De qué cosa tengo que sentir vergüenza si tú eres mi Dios? ¿Por qué tengo que sentir culpa si tú eres mi Dios? Si tú eres un Dios fiel. Y tu fidelidad es eternamente y para siempre y por los siglos de los siglos. Porque tú nunca has cambiado de decisión, Señor. En ti no hay sombra de variación. Por lo cual podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, Señor, en que todas las cosas que has prometido, que se cumplirán a su tiempo perfecto y conforme a su voluntad, se harán en nuestra vida. En medio de esta congregación veremos milagros y prodigios hechos por promesas de Dios, pero al tiempo oportuno del Señor, porque Dios es un Dios fiel y Él no se arrepiente ni miente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor desea que confiemos en Él, que descansemos en Él. Así que yo te invito en esta tarde, en este momento, si tú vienes con alguna necesidad, si vienes con alguna enfermedad, alguna molestia, si de pronto vienes cargado, abatido, angustiado, tú entres en el lugar santísimo del Señor, donde estás seguro, donde puedes poner delante de Él todas tus peticiones, como lo hemos venido hablando en el libro de los Hebreos, y le digas: Señor, pongo delante de tu altar, de este tabernáculo perfecto, pongo mi necesidad, porque quiero recordar y en mi corazón guardar que tú eres un Dios fiel, que tu fidelidad permanece en mi vida para siempre. Cantemos al Señor entonces.
probar su fidelidad. Y es la forma en que provees toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Gracias, Señor. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Cantemos todos. fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. ¿Cuántos creen esto? Grande Señor es tu Si lo crees, cántalo fidelidad. con todos los pulmones. Fidelidad, su fidelidad Levanta tu voz. tan profunda, tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, Me basta su encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel.
hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final, no. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres Fiel hasta el final, tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Si no pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Y si no pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo, y sé que tengo todo si tú estás conmigo. Eres fiel y Fiel hasta el final, tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Oh, fiel y fiel hasta el final, tú nunca fallarás. Y en la tempestad sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13 que el Señor recuerda una promesa cuando dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Por lo cual, ¿por qué he de temer si yo tengo
a un Dios fiel. Por eso si lo tengo todo, pero no tuviera a Cristo, de nada sirve. Pero en cambio, si tengo a Cristo y así no tuviera absolutamente nada, sé que lo tengo todo. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos en esta tarde a nuestro corazón. Ministralo, pero inspíralo a entender, Señor, que si te tenemos a ti, realmente lo tenemos todo. Y haznos apropiarnos de esta verdad en el corazón de cada uno de nosotros para poderlo llevar a la acción, Señor. Por eso te entregamos la vida de Manuel Osvaldo, cada palabra, Señor, que le has dado, Señor, para traerle a esta congregación, traernos a esta congregación para aprender más de ti, Señor, y ser como tú. Todo esto lo hacemos en acción de gracias y en el poderoso nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Hola, bienvenido a casa. Estos son los anuncios de esta semana. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. ¿Y qué tal si ahora nos vemos los sábados a las 3 de la tarde? Te invitamos a nuestra reunión de MBE. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Cada sábado nos reunimos en familia aquí en tu casa, a las 5 de la tarde. Esta vigilia es para todos, grandes y pequeños. Te esperamos aquí en Jezreel el 20 de septiembre a las 6:30 de la tarde. ¿Estamos ahí? Ahí estamos. Esta semana me preguntaron las mujeres que qué íbamos a hacer sin ellas. Y bueno, fuera de lavar los platos toca cocinar esta semana. Ok. Están 200 mujeres en retiro, en congreso. Salieron ayer, vendrán mañana. Así que hagamos una oración por ellas, ¿no? Hagamos una oración por ese tiempo. Los congresos son compresores de tiempo a través de los cuales Dios hace cosas que tomaría más tiempo en otros ambientes. ¿Por qué? Porque nos apartamos, porque estamos concentrados. Allí Dios hace procesos mucho más rápidos, acelerados. Así que hagamos una oración por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas y cada una de estas mujeres que permitiste que fueran a este retiro este fin de semana. Oramos para que tú les bendigas, para que el propósito que tú tenías preparado y todo aquello que se planeó pueda ser muy corto comparado con los resultados que tú, oh Dios, vas a permitirles experimentar en la vida de cada una, en el efecto que tendrá ello sobre su familia, sobre su trabajo, en su regreso otra vez aquí a Bogotá. Te oramos para que seas tú tomando el control de todo y todo aquello que suceda, que acontezca, Señor, siempre lo usarás para mostrar a través de ello que tú eres el Dios que tienes el control de toda situación. No hay nada que a ti se te escape y esa es una de las grandes bendiciones en nuestras vidas, saber que nosotros tenemos un límite, pero para ti nada ni es difícil ni es imposible. Por ello te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y nos queda el de octubre, que es el de los jóvenes, en octubre, y en noviembre nos queda el retiro de parejas. Son los dos que nos quedan para este resto de año. Así que bienvenidos, prepárense los jóvenes, los que son menores de ¿cuánto, Yacine? De 14 a 25, si usted clasifica ahí, bienvenido. Y si no, las parejas, en el mes de noviembre tenemos el retiro de parejas. Bueno, aprovechemos este tiempo, este espacio. Cuando somos más poquitos es mejor porque podemos interactuar. Así que podemos hacer examen hoy de lo que hemos vivido en este tiempo. Ya iba a salir corriendo, yo ¿por qué me vine sin mi mujer? Bueno, bienvenido Iván y bienvenida María ¿qué? Alejandra. Estaban en Singapur. ¿Cuánto duraron? Año y medio, más o menos, ¿no? Más o menos año y medio, estuvieron por allá haciendo procesos de estudio y bueno, están orando para situaciones laborales en el futuro. Bienvenidos, esos son nuestros jóvenes de hoy día, se la pasan entrando y saliendo todo el tiempo. ¿Sus hijos cómo están por allá en Australia?
¿Sí? ¿Y qué han dicho? ¿Van a regresar o ya no? No, él no, ni usted tampoco. Sí, eso es mutuo. Eso es, cuando dos se ponen de acuerdo sobre alguna cosa que pedir. Qué bueno, qué bueno. Sí, esos son los jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes hoy día se proyectan, se lanzan y hay que estar respaldándolos y buscando que Dios abra caminos para ellos. Que no se vuelva simplemente el estar en ese tránsito, sino que a través de ello puedan ir descubriendo cuál es el propósito de Dios para sus vidas y cómo Dios los quiere utilizar en todas las cosas. Bueno, ustedes saben que llevamos nuestra lectura semanal del programador, ¿cierto? Hacemos examen, entonces decíamos que como somos poquitos podemos preguntar. ¿Cuáles eran los textos de esta semana? Bueno, los que están virtualmente, discúlpenos, yo les traduzco lo que se escucha aquí internamente. ¿Cuáles eran los textos? Sí, es que uno ya cuando comienza septiembre y dicen que llegó diciembre, uno empieza a bajar la guardia, ya se relaja y ya de aquí en adelante es folclore. No, hasta el final vamos, porque es el primer año de lectura para que en 3 años hayamos recorrido toda la Biblia. Es un programa para 3 años y vamos en el primer año de lectura. Entonces, normalmente para los que nos acompañan por primera vez o no saben, tenemos una lectura de los evangelios. Esta semana estuvimos leyendo los evangelios. Estamos en Mateo, en el capítulo 5, 6, 7, ¿recuerdan? El Sermón del Monte. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 3. Estamos en el libro de los profetas, uno de ellos, desconocido para muchos, se llama Nahum. Y estamos en el libro de Hebreos, son los 4 pasajes que estamos leyendo. Entonces, lo que hacemos es una lectura de diferentes porciones de la Biblia. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se divide en libros de un énfasis particular. Entonces, en el caso de los primeros 5 son la ley, luego vienen los libros de la historia, luego los profetas, y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, las epístolas y el libro profético. Entonces, tomamos de cada uno de esos sectores un texto para ir leyendo y buscando de alguna forma, si hay, no forzando, pero si hay hilos conductores que nos permitan ver cómo el Espíritu Santo que se mueve en el Antiguo Testamento se mueve también en el Nuevo Testamento de la misma manera, porque no son 2 Biblias, ¿no? A veces la gente piensa que el Antiguo Testamento era como para los viejitos de allá de la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, para nosotros solamente el Nuevo Testamento. No, la palabra de Dios, que va desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil y es totalmente inspirada por el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros sea formado enteramente como hombre de Dios. Así dice el libro de Timoteo. Entonces, de alguna manera siempre recurrimos a todos estos pasajes, ¿está bien? Entonces vamos a hacer tratar de hilar un poquito lo que cada uno de ellos nos dice y seguimos con la secuencia que veníamos. ¿Recuerdan hace 8 días, sigamos en examen, cuál fue el pasaje que estudiamos, el versículo central que nos desafiaba a ir más allá de lo bueno, a buscar la excelencia? Hebreos 12, recuerdan que hablábamos de Hebreos 12, cómo se nos desafía, y hay un versículo de Mateo 5, que Jesús le decía a sus discípulos, ¿qué les dijo? Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Esto de alguna manera ya nos ponía a nosotros en una situación de confrontarnos si somos del promedio, ¿cierto? El promedio es lo que normalmente la gente aspira, a que estemos dentro del conjunto de lo que es lo normal. De pronto ir un poco más allá, que requiere un poco más de esfuerzo, que requiere más dedicación, la mayoría de la gente no está dispuesta a hacerlo. Por eso siempre estamos dentro del promedio. Y de pronto eso también lo aprendimos personalmente, yo lo aprendí es cuando estaba estudiando. Cuando estaba estudiando uno buscaba el promedio en las notas, ¿para qué? Para pasar, ¿cierto? Entonces uno calculaba, hacía los promedios y uno decía, con 2.6 que uno saque, de ahí lo suben a 3 y de 3 ya pasó la materia. Hoy día la cosa es más difícil. Hoy día la cosa es más difícil porque pues hay promoción automática, nadie se queda, entonces no importa tanto el esfuerzo, pero de alguna manera uno hacía un promedio y uno no aspiraba, de pronto personalmente lo digo, yo no aspiraba a ser el excelente estudiante con un promedio de 4 o 5 para arriba, sino simplemente lo que era necesario y suficiente para pasar. Y de pronto eso lo condiciona a uno en la vida uno también se condiciona a que hago lo que básicamente se necesita que haga en el lugar, en la responsabilidad que tengo.
Pero lo que encontramos es que Jesús dijo, si no hacen algo más que, entonces de ahí en adelante pensamos es en ese proceso, cómo ir un poco más allá, cómo podemos ser un poco mejores. Y bueno, Mateo 5:20, para retomar, dice, si no son mejores que los fariseos. Y normalmente la alusión que nosotros hacemos de los fariseos, ¿cuál es? José Daniel, ¿cuál es? Que lo veo que está conversa y conversa de atrás, me imagino que está haciendo todo el repaso del tema. Y como la persona que está con él es nueva, entonces la está actualizando seguramente. Es Daniel, ok. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de ese proceso y buscamos los fariseos, uno dice, oigan, los fariseos, todos son malos, porque Jesús siempre decía que los fariseos eran simplemente sepulcros blanqueados, recuerda, por fuera, externamente, internamente, eran un desastre, que le ponían cargas a la gente que ellos mismos no eran capaces de llevar, y uno tiene una imagen de los fariseos negativa, como a veces pensamos que los buenos están en las iglesias, que fuera de las iglesias toda la gente es mala, es pecadora, y créame que hay mucha gente que no va a las iglesias y tienen un modo de vida que es ejemplar. Muchas veces he escuchado, mire, esta persona es sin tacha y no es una persona religiosa o cristiana o que vaya a iglesias. Sí, eso es posible, claro. Y ojalá todo el mundo fuera así, que no necesitara uno que porque vengo a una iglesia tengo que ser bueno, sino que simplemente cada día en mi vida aspiro a ser una persona mejor y eso implica que me esfuerzo por en todas las áreas de mi vida marcar la diferencia. La única diferencia entre los que de alguna manera reconocemos nuestra necesidad y aquellos que siendo buenos no la reconocen es que la salvación no es por lo que uno haga. Esa es la única diferencia. Que hay gente que es muy buena y hace muy buenas cosas, pero es que la salvación no se trata de lo que yo logre o alcance a través de lo que hago. Porque nunca seremos suficientemente buenos para poder decir que por nuestra bondad alcanzamos la salvación. La Biblia dice que por obras nadie se salva. El joven rico cuando llegó donde Jesús para interactuar con él, le dijo, maestro bueno. Y entonces el Señor lo paró y le dijo, bueno, antes de continuar, ¿por qué me dices que soy bueno? Si bueno solamente Dios, le dijo. Al otro joven rico que vino un día le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Dijo, muy bien, lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna es ama al prójimo, honra a tus padres, guarda la ley. ¿Qué le dijo el joven? Todo lo he hecho desde mi juventud. Bien, entonces el Señor le dijo, bueno, entonces está muy cerca, lo único que te falta es que entregues todo lo que tienes y todo lo que eres y me sigas. Y ahí fue donde se rajó. O sea, estaba, si podemos hablar porcentualmente, en un 99% de ser bueno. Le faltaba apenas un 1% y si vamos a nuestro tema de escolaridad, pues obviamente ese 1% lo hace perfecto. Un 1% sobre 99 no es nada, no, para la salvación lo es todo. Para los fariseos era así. La ley decía que por un solo pecado, una sola infracción que se cometiera la ley, se hacía responsable de toda la ley. Así que tenía que cumplir con toda la ley para poder decir, soy un hombre perfecto. Y no lo hay, hombre perfecto no lo hay. Entonces hablamos de esa diferencia en cuanto a que no necesariamente el ser cristiano es la única garantía para poder ser una persona buena o excelente. Hay personas que se esfuerzan por ser buenas y excelentes y ojalá que todo el mundo lo hiciera. Pero para ser salvo sí se necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la pequeña diferencia. Pero volvámonos al tema entonces de cómo nos esforzamos por ser un poco mejor que salir del promedio y ser un poco más que. Y eso implica un esfuerzo adicional. Entonces, Levítico 3, ¿de qué hablaba? De los sacrificios. Bueno, ese libro que nadie quiere leer. Me imagino que usted dijo, no, me quedo con los otros 3 porque es que Levítico, los sacrificios y los levitas y sus vestidos, y entonces uno no le encuentra mucho a eso. Pero Levítico 3 hablábamos, y la semana pasada hicimos alusión a que el sacrificio tenía que hacerse perfectamente. Si el sacrificio no era perfecto, si el procedimiento para hacer el sacrificio no era perfecto, no calificaba, y efectivamente los hombres seguían en su condición de condenados o vistos como pecadores
y el sacrificio obviamente tenía que repetirse, porque lo único que les permitía a ellos acercarse a Dios en esa época era hacer un correcto sacrificio donde un inocente, que era el caso del sacrificado, la oveja o el cordero, lo representaba a ellos y les quitaba a ellos el estigma de ser pecadores y no poderse relacionar con Dios. Así que si eso no sucedía, ellos seguían en una relación que estaba interrumpida por el pecado. Así que se esforzaban porque las cosas fuesen perfectas. Bueno, Levítico 3 habla de perfección, de que las cosas tienen que ser bien hechas. Ahora, más cuando Dios es el que determina, porque aquí no está ¿cierto? Porque uno hoy habla de eso, de la ISO, entonces es la norma perfecta para las cosas. No, allá el que dijo cómo se hacía era Dios mismo. Dios decía, si ustedes quieren de alguna manera que esta relación permanezca dentro de lo que debe ser, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Y entonces Dios fue el que determinó la ISO. Y se atenían a eso. Entonces, hablamos de un pueblo que aspiraba siempre en su relacionamiento con Dios a hacer las cosas de la manera en que Dios decía, que eran perfectas. Pasémonos a directas. Amen a sus enemigos. Relacionamiento, de cómo debemos relacionarnos. ¿Qué aprendimos de Hebreos capítulo 13? Al final, antes de la despedida, ahora hizo alusión Yacine a uno de los versículos que está planteado allí, que él es el que nos acompaña y dijo que no nos dejaría ni nos desampararía nunca, que mientras eso suceda, mientras nos volvamos a encontrar con Él, hay unas normas de relacionamiento entre nosotros y si las hacemos y cumplimos con eso, seguramente no vamos a tener mayores problemas, mayores dificultades. Ayer en la mañana estuve en una empresa trabajando lo que es el clima laboral dentro de una empresa y ustedes saben todo lo que se cocina a nivel de un relacionamiento laboral, porque hay muchos intereses, porque hay una exigencia, porque hay a veces sobrecarga, y entonces todo eso hace que las personas en un momento determinado estén a punto de estallar y lo mínimo hace que ¡pum!, revienten y las relaciones se afecten y obviamente merma la capacidad y la productividad. Entonces, ¿cómo arreglar todo eso? Bueno, Hebreos 13 funcionaría muy bien, porque dice cómo debemos relacionarnos de tal manera que podamos sobrellevar las diferencias que tenemos unos con otros y las deficiencias que tenemos todos. Oiga bien lo que estoy diciendo, diferencias. Todos somos diferentes y por las diferencias a veces tenemos dificultades. Porque uno a veces sin querer, queriendo, como decía el chavo, uno a veces sin querer, uno pretendería que todo el mundo fuese como uno. Y bueno, ese a veces es un concepto equivocado pensando que uno es el referente perfecto. Porque si todo el mundo fuera como yo, entonces sería muy fácil relacionarnos, créame que no. Somos como somos tan diferentes y aprendemos a relacionarnos con la diferencia. Pero a más de eso, tenemos que hablar de la deficiencia. Y es que ninguno de nosotros es perfecto, tenemos deficiencias. Y en esas deficiencias es que necesitamos de los demás. Por eso, gran parte de la bendición de una comunidad, en el caso nuestro como iglesia, pero hay muchas comunidades y hoy día hay comunidades virtuales, una de las cosas que buscamos es cómo suplir las deficiencias, no cómo ser iguales, porque las diferencias se van a sostener. Lo que estamos tratando de buscar es cómo superar las deficiencias. Entonces hay comunidades para todo tipo de situaciones. Veo mucho a los jóvenes hoy día con sus hijos, los jóvenes casados con sus hijos, y veo que ellos consultan mucho el internet y las redes sociales para apoyarse acerca de cómo la crianza de los hijos en esta época. Bueno, es para corregir deficiencias, porque de pronto nosotros no sabemos cómo hacer la mejor educación para los hijos actualmente. Bueno, deficiencias. Si no existiesen deficiencias, todos seríamos perfectos, pero desafortunadamente existe la deficiencia, y en algunos casos tenemos unos más que otras.
Hay personas que han superado, que han mejorado. Hay algunos que estamos en el proceso y luchamos y nos esforzamos por superar la deficiencia. Bueno, Hebreos 13 ayuda a eso. Y el único libro que como que es un desorden completo es Nahum. ¿Quién leyó Nahum? Julián leyó Nahum. ¿No le pregunto? Pues claro, si usted levanta la mano se expone. Nahum. ¿De qué habla Nahum? Eso, aproveche que estamos pocos, tranquilo. Nahum habla sobre la caída de Asiria y de Nínive. Recuerden que todos los 4 capítulos de Nahum hablan de cómo Nínive va a ser arrasada. Y ahí es donde yo a veces digo la paradoja, ¿no? Si en los evangelios nos dicen amen al enemigo, perdonen al otro, recuerdan todo lo que debemos hacer con aquel que nos hace daño, llega Dios en Nahum y dice, no, a este pueblo lo voy a exterminar, voy a acabar con él. Y entonces uno dice, ¿a dónde está el perdón, Dios? ¿Dónde está el que reconciliemos? Bueno, ustedes saben que Nínive ya había tenido su oportunidad con Jonás. Y Nínive oyó la profecía de Jonás de que serían destruidos a menos de que se arrepintieran y convirtieran. Y por eso fue tan difícil para Jonás ir a Nínive, porque Asiria era uno de los enemigos naturales de Israel, quedaba hacia el norte y entonces cuando Asiria quería venir, venía y les daba en la cabeza. Y entonces cuando Jonás tiene que ir a decirles que Dios está interesado en perdonarlos, interesado en restaurarlos, pues para Jonás es muy difícil, porque Nínive representa ¿qué? Su enemigo. Y entonces ahí se aplica a los evangelios cuando dicen, ustedes tienen que amar a sus enemigos y orar por los que los persiguen. Y entonces Jonás dice, bueno, un momentico, yo profetizo siempre y cuando usted diga que los va a destruir. O sea, Jonás hubiese querido estar en el papel de Nahum, porque Nahum lo que dice es, no hay opción. Así como de alguna manera Asiria vino contra Israel, todo el norte de Israel, las tribus del norte fueron llevadas cautivos a Siria. Dice, ahora yo voy a hacer con ellos porque se les fue la mano, porque exageraron, porque de alguna manera violentaron, entonces yo voy a tomar justicia con ellos. Oiga que no es que a Dios se le salió el carrete ese día, que amaneció de malas peras con el Espíritu Santo y entonces se desquitó con los pobres asirios. No, es que era el momento de hacer justicia, ya se había dado una oportunidad. En ese momento Asiria lo había aprovechado, pero luego volvieron a las mismas andanzas y entonces Dios dijo, bueno, ya les di una oportunidad, ya vamos a juicio. Y esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos un poco de la exigencia para con nosotros hoy día. Pero esa es la historia de Nahum, por eso si usted la vuelve a leer, si ojalá leyera los 4 capítulos, son solamente 4, dentro de esa visión de que Dios está diciéndole a Asiria, ustedes van a ser destruidos, porque ya llegó su momento, ustedes no corrigieron a tiempo, entonces van a ser destruidos, uno lo entiende mejor. ¿Quiénes destruyeron a los asirios? Los babilonios. Recuerden los imperios que hay en Daniel 9, que los estudiamos cuando estudiamos escatología. Recuerda, la cabeza de oro era Babilonia. Babilonia había destruido a los asirios. Después venían entonces los medo-persas, después venían los griegos, venían los romanos y todo lo que Daniel dice. Entonces Dios también a Asiria le llevó a cabo en su justicia y en su juicio para ellos. Pero vamos a hablar un poquito de la perfección volviendo a ese versículo que tenemos en el 5:48 de Mateo 5. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si ustedes no superan a los fariseos en su esfuerzo por ser justos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces la pregunta es, si los fariseos, como en el caso de Pablo, como en el caso de Nicodemo, que eran personas que estaban allí y no eran simplemente de apariencia, eran personas muy sinceras, porque trataban de hacer lo mejor que en su formación habían recibido. Hay que diferenciar entre una persona sincera y una persona engañada. Hay personas que están engañadas, pero son sinceras. Pablo pensaba que lo que él tenía que hacer con respecto a esa nueva secta que seguía a Jesús era destruirla porque amenazaba el judaísmo de su nación. Entonces, él era una persona honesta, pero estaba equivocada. Uno puede ser honesto y equivocarse. Lo peor es equivocarse no siendo honesto. Y eso es lo que llamamos un prejuicio.
Cuando de alguna manera, sin un proceso de investigación, de estudio, de análisis, de comprobación de situación en prueba, uno simplemente descarta porque no le gusta, es deshonesto. Y fuera de eso está equivocado. Entonces uno tiene que, no creo en eso, no confío en eso, pero voy a investigar, voy a mirar qué es el fundamento que tienen para poder decir por qué no creo en ello. Miren, hoy día las filosofías que hay en el mundo son muchas, no le voy a decir que se ponga a estudiarlas todas, pero de alguna manera cuando nos capacitamos en la academia buscamos cuáles son las que hoy día marcan tendencia, para poder uno entenderlas y poder tener argumentación, lo que se llama la apologética dentro de la defensa de la fe. Tener argumentación para hablar con ese tipo de personas. Y no es simplemente, mire, no, es que usted es testigo de Jehová, yo no quiero hablar con usted. No, yo cómo puedo hablar con un testigo de Jehová para que conozca de Jesús y pueda entregarle su vida a Cristo, porque sabemos que no es una doctrina correcta con respecto a la salvación, la de los testigos de Jehová. Y aquí tenemos la hito. ¿Cuántos años militó por allá? 12 años. Por alguno de nosotros, ella se hubiera quedado en testigos de Jehová. Porque inmediatamente nos dicen, no, es que yo practico, yo tengo esta filosofía, yo tengo esta creencia, inmediatamente nosotros decimos, está descartado. ¿Quién dijo? Lo que tratamos es que entienda cuáles son los planteamientos que Dios hace y los confronte con su creencia, y seguramente cuando lo hacemos de la manera adecuada, seguramente la persona, si es honesta, va a llegar al convencimiento. ¿Qué le pasó a Pablo? Radical como nadie, un hombre entregado a lo que él creía, hacía lo que él consideraba correcto, pero cuando se confrontó con Cristo, siendo honesto, dijo, uy, como que la embarré. Dura cosa me es seguir dándome contra el muro. Entonces corrige, pero es honesta. Entonces, en ese sentido, cuando la Biblia habla de que nuestra demanda es que seamos perfectos, más allá de lo que los fariseos, los buenos fariseos hacían, pues la tasa se vuelve más complicada. ¿Quién puede ser perfecto? Ninguno. Nosotros decimos que perfecto solo Dios, los demás no podemos ser perfectos. Pero tenemos que entender el término perfecto, porque nosotros perfecto decimos algo que no tiene tacha ni mancha. El único efectivamente es Dios. En Él no hay sombra ni variación. Y eso quiere decir que en Dios no hay ni siquiera la posibilidad de que un pensamiento sea imperfecto. Ni siquiera existe la posibilidad. Dios es santo, santo, santo. Eso quiere decir que todo pensamiento de Él siempre es para bien. Aunque muchas veces para nosotros lo que Él piensa, proyecta y hace no es tan bueno, no nos parece correcto. Pero Dios es santo. No puede pensar, anhelar o hacer algo que nos afectara. Ahí está nuestra recuperación de confianza, porque esa fue la que perdimos en el comienzo. Cuando Satanás viene y le dice con que Dios les dijo que no, es porque Dios tiene algo que no quiere para ustedes, algo que les beneficia a ustedes. El día que de Él comieres seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, y entonces no van a necesitar depender de Él. Por eso es que Él quiere que ustedes sigan como están, para que tengan que depender de Él. Eso no es correcto, dijo. Inmediatamente entró la desconfianza. Y eso es lo que nos ha mantenido en estas relaciones tan complejas a veces con el Señor, que sabemos que es digno de confianza. Acabamos de cantar una canción preciosa. Él es fiel, fiel, fiel. Nunca nos ha dado una razón para dudar. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta para confiar? Él no nos ha dado ninguna razón, pero la duda, la desconfianza nuestra para con Él, todavía luchamos con ella. Hay momentos en que Dios dice, tranquilo, yo voy a orar, espere y le doy pavelas. Y entonces actuamos nosotros. Nos damos cuenta que nos equivocamos, porque efectivamente Él iba a orar y obrar de la manera perfecta en que Él sabe hacerlo. Entonces metámonos un poco con el término perfecto. Viene del griego. Los hombres que estuvimos en el retiro de hombres que estuvimos hace 2 meses, estudiamos este material, el hombre integral. Este fue nuestro material de estudio. Si las mujeres esposas quieren revisarlo, pues aprovechemos que no están ellas y hablemos de ellas. Podrían revisar lo que estudiamos. ¿Por qué dijimos que el tema del congreso era el hombre integral? Porque la palabra que se usa para integral es telerios, en griego, que traduce perfecto, o también traduce completo o traduce integral. Para no decir el hombre perfecto, porque seguramente ninguno iríamos,
Si es un retiro para hombres perfectos, ninguno vamos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de un hombre integral, estamos hablando de un hombre que de alguna manera en todas las áreas de su vida procura un mejoramiento aproximándose a lo que sería perfecto. Eso es lo que nosotros hacemos. Ninguno de nosotros puede decir, yo esto lo pasé con 5. No, en algunas áreas de nuestras vidas podemos decir, hemos mejorado, hemos superado, somos más que el promedio, pero en otras estamos aún por debajo del promedio. Entonces es la revisión, un hombre perfecto o un hombre íntegro o un hombre completo, un término que se usa más dentro de la parte del desarrollo del liderazgo como cristianos, es un hombre maduro en Cristo, maduro. Recuerden que la Biblia habla de que nos esforcemos por enseñarle a otros lo que hemos aprendido para que podamos presentar delante de Cristo Jesús a todo hombre perfecto. Entonces, nuestro trabajo en el discipulado es ayudar a las personas para que ellas vayan superando todas esas deficiencias. Obviamente un trabajo del Espíritu Santo en su vida, nosotros solamente somos compañeros acompañantes, pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo de ir transformando, de ir modelando. El término teológico que se utiliza para eso es santificando a cada persona para que se aproxime a ser en el carácter como Cristo Jesús. Todo eso es potencial. Miren, es lo mismo que nos sucede a nosotros en el vientre. Cuando nosotros estamos en el vientre tenemos toda la potencialidad de lo que llegaremos a ser. El problema es que cuando nacemos y no tenemos un manual de cómo dirigir ese potencial, muchas veces nos quedamos con un mínimo del desarrollo que podíamos alcanzar. Ayer estaba en esa junta que les digo de esa empresa, hablando con los gerentes de las diferentes áreas, y uno de ellos me preguntó algo, de pronto es el de alguna manera el más reticente a las cosas espirituales, me dijo, yo no soy muy dado a estas cosas, pero tengo una pregunta para hacerle. Mío, si usted hablara con nosotros, eran 10 personas, y nos hiciera una recomendación desde su punto de vista y experiencia, ¿qué diría? ¿Qué necesitamos nosotros? Y en ese momento, pues hay muchas cosas que uno podría decir, pero algo me recordó el Espíritu Santo y es, uno necesita saber de dónde viene, porque eso hace la diferencia. Si nosotros pensamos que venimos de un accidente o de un proceso evolutivo, pues obviamente en nuestras vidas muchas de las cosas que van a suceder van a ser conforme a nuestro origen. Van a ser de un proceso evolutivo o un proceso de accidentalidad. Y entonces muchas veces nosotros hablamos de eso, nosotros llegamos aquí a la tierra pero fue un accidente. Y entonces como es un accidente no hay ni razón ni propósito. Pero cuando nosotros creemos en nuestro origen de creación que Dios nos hizo, tenemos que ir al Salmo 139 donde dice que colocó en nosotros todas aquellas cosas que luego Él iba a desarrollar para cumplir su propósito en cada uno. O sea que potencialmente en el vientre de una mujer está desarrollándose todo un potencial hacia el futuro. El secreto está que cuando una vez le hacemos el acompañamiento como padres y luego vendrán otras personas y otros procesos para complementar, lleguemos a ayudarle a desarrollar el potencial. Y eso bien lo sabemos nosotros dentro del liderazgo, que es que las personas descubran sus habilidades, sus capacidades, sus talentos y a más de eso, habiendo recibido a Cristo, cuáles son sus dones espirituales. Y cuando se hace la combinación de todo eso, le queda a uno más fácil ver el plan, el mapa de lo que Dios posiblemente tenga con uno. En una cita de edificación ayer en la tarde hablábamos con otra persona de eso. Y es que yo conozca el plan perfecto de Dios para mi vida de principio a fin, por lo menos personalmente no. Si usted me pregunta, ¿usted se imaginó cómo iba a llegar a ser hoy? No tenía ni la más remota idea. Sí tengo un documento de hace 30 años. Tengo un documento de hace 30 años, lo escribí el 24 de noviembre del año 94. Y en ese documento que escribí en ese momento, yo escribí lo que aspiraba a llegar a convertirme. En un tiempo de un seminario, estuve tomando nota de qué quisiera yo, y le pedí a Dios que me ayudara en eso, que sucediera en mi vida hacia el futuro.
Y hoy tengo ese documento 30 años después, y ese documento, que es una hojita de una libreta, se ha cumplido literalmente. Aún mire, el término integral que tengo escrito hace 30 años es el término que con el tiempo en Senfol fuimos adoptando de nuestro liderazgo. Nosotros formamos líderes integrales. Y no fue porque yo propuse eso a Senfol, no, simplemente en el ejercicio en que íbamos creciendo y madurando como movimiento, llegamos a la conclusión de que nosotros debíamos trabajar en la vida de cada discípulo, pero en cada área de la vida de cada discípulo. Y entonces había que trabajar de forma integral. Pero está escrito hace 30 años. Y este año en diciembre tengo que escribir los próximos 30. Y eso es lo que estoy tratando de definir. ¿Recuerdan nuestras tarjetas de lecciones aprendidas en cada mes? Para 12 lecciones aprendidas en el año, con 12 aplicaciones diferentes para el año, porque eso me va a permitir a mí proyectar lo que Dios quiere en los próximos 30 años si llego a sobrevivirlos. Porque yo tengo que pensar en eso. En 30 años yo tendría 94 y estaría dando horas, pero ya no de pronto en las mismas posiciones que hoy estoy en cuanto a función. Tendría otras funciones a lo mejor, pero seguramente insistiría en que el plan de Dios para mi vida en ese tiempo tiene que cumplirse. Porque es que ninguno de nosotros puede decir, es que yo a los 60, a los 70, a los 80 ya hice todo lo que tenía que hacer. No, es un proceso que continúa. Porque lo que la Biblia nos pide es que seamos completos, íntegros o maduros. ¿Qué tan maduros somos? Y pues no hablemos de la parte ni emocional, ni la parte intelectual, porque todavía tenemos mucho, de la parte espiritual. ¿Sabe? Es de las áreas en donde menos desarrollo tenemos. Porque cada uno de nosotros, bueno, la gran mayoría de nosotros tiene una carrera y al menos tiene una especialización, o 2, o 3. Estaba hablando con unos jesuitas, la semana pasada les contaba, y son personas que tienen por lo menos una carrera como 4 especializaciones diferentes. Claro, decíamos ese es su énfasis es la educación, ellos tienen que estar permanentemente actualizándose, mejorando, y entonces son unos cerebros que yo digo, ¿dónde meten tanta información? Bueno, tienen que ser en el mismo cerebro, pero tienen que tener una capacidad. Me siento a hablar con ellos y yo tengo que sentarme a escucharlos hablar. Tienen mucho y cuando hablábamos de los lenguajes o idiomas que se utilizaron en la Biblia, el hebreo, el arameo, el griego, yo decía, no, pero hay otro que es y ni me acuerdo cómo llamaba, y ese no sabía que existía. Bueno, ellos son especialistas en estudiar. Entonces todavía, aún intelectualmente tenemos que madurar, todavía tenemos que físicamente, emocionalmente, pero el área de menos desarrollo es el área espiritual, donde, como dijo Pablo en algún momento, todavía seguimos siendo como niños, ¿cierto? Tomando leche espiritual, porque aunque Dios tiene cosas más sólidas que darnos, no estamos en la capacidad de digerirlas. En la medida en que usted va creciendo en su vida cristiana, en su madurez en el carácter, obviamente hay muchas más cosas que Dios quiere darle, pero no se las puede dar ahora porque usted no se alimentaría, no se nutriría de ellas, sino se trabaría con ellas. Entonces es necesario el proceso de perfeccionarse. Entonces cuando hablamos de nuestra formación de líderes, decimos líderes integrales. Ahora vayámonos a la palabra perfección dentro del diccionario. Esto es la palabra dentro de su origen. En el diccionario dice mejorar algo hasta alcanzar un nivel óptimo o ideal, mejorar. Perfeccionar es mejorar hasta alcanzar lo óptimo o lo ideal. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, la Biblia no nos da margen de equivocación. Dice, hasta que lleguen a ser en Cristo Jesús perfectos. Ahí hay un modelo ya establecido. Usted no tiene que ser mejor que su líder. Usted tiene que ser como Cristo. Raúl Urquijo, uno de mis compañeros con el cual yo comencé mi vida cristiana, compañero de estudio y fuera de eso, compañeros en nuestro andar en Cristo los primeros años. Cuando hablábamos de esto de crecer y de madurar y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, yo les contaba, un día me encontré con él y le pregunté acerca de toda su experiencia de vida. Yo me fui a misiones, estuve en La Guajira, estuve en Barranquilla y un día regresé a Bogotá y quise reunirme con Raúl, que era mi gran amigo.
Fue mi gran amigo mucho tiempo en el colegio. Y entonces nos sentamos a hablar y me habló de su éxito empresarial. Estaba al frente de una empresa muy buena, muy grande, con proyecciones nacionales e internacionales. Bueno, estaba muy bien. Entonces la última pregunta para hacer era, ¿y cómo va tu vida espiritual? ¿A dónde estás yendo? ¿Cómo estás nutriéndote? ¿Y sabe qué fue la respuesta? No, esa fue una etapa en mi vida. Esa fue una etapa en mi vida. O sea, yo ya hice lo que tenía que hacer en esa área. Ahora estoy dedicado a alcanzar mi éxito desde el punto de vista como el mundo lo ve, posición, riqueza, poder, reconocimiento, todo eso que normalmente aspiramos en el mundo. Esa parte espiritual se quedó, no digo que se perdió, sino se quedó ahí, en una condición mínima. Por eso cuando hablamos de perfeccionarnos y es ir hasta lo óptimo, es que el potencial para alcanzar lo que Dios diseñó de nosotros en el vientre todavía está vigente. Nunca se dé por satisfecho. Yo he tenido personas que han venido de otras iglesias, seguramente como también sucede, hay mucha gente de nuestras iglesias que va a otras, pero han venido personas que han trabajado al Señor, les han servido al Señor, y llegó un momento determinado en que se cansaron. Literalmente, como uno llama, se quemaron en el ministerio y no quieren nada. Y vienen seguramente a otra iglesia donde no los conocen, donde de alguna manera nadie les va a preguntar, nadie les va a exigir, nadie les va a pedir. Y cuando me siento, porque normalmente con las personas nuevas nos sentamos, dependiendo del ministerio, del movimiento en que estén, nos sentamos y hablamos, uno empieza a encontrar las historias. Y he encontrado esa historia de muchos que me dicen, mire, yo vengo de tal iglesia, manejamos jóvenes, manejamos esto, manejamos aquello, estuvimos involucrados, hicimos, pero no queremos nada más. Está bien. Hay que darle tiempo ¿para qué? Para recuperarse. Están quemados por 50,000 razones diferentes. A veces nosotros desequilibramos nuestra vida. Le dedicamos tanto tiempo a la parte espiritual o ministerial que sacrificamos otras áreas y hay que vivir en equilibrio. Por eso aquí tenemos una política y es que un líder que asume una responsabilidad, si en un momento dado, dentro de la responsabilidad que asume en la iglesia, ve que se está afectando la responsabilidad personal, laboral o familiar, está en toda libertad para decir, yo entrego esta función. Porque lo primero está en su vida familiar, bueno, primero su relación con Dios, su vida familiar, su vida laboral, su propia vida física, y luego sí hablamos del ministerio. Inclúyalo, no se quede solamente con esas 4 primeras, incluya el ministerio, porque el ministerio le da equilibrio, pero tampoco si usted se desequilibra solamente el ministerio, termina fundiéndose. Entonces, cuando vienen así, yo les digo, tranquilos, vengan. Y seguramente no hablamos de su experiencia pasada, ni su historia, ni las razones, sino simplemente cómo podemos acompañar para que, y hemos visto su recuperación. Y hemos visto cómo de alguna manera vuelven otra vez a tomar aire y acompañar. No necesariamente es que estemos interesados en que asuman una posición de liderazgo. Si la quieren hacer, con gusto, y seguramente ya algunos lo han hecho, y nos han servido a la iglesia en sus capacidades, habilidades, en sus talentos. Pero lo importante de alguna manera es nunca pensar que yo ya hice todo lo que tenía por hacer, nunca, menos en la parte espiritual. Así usted haya trabajado en el ministerio, usted haya dado mucho de su vida, de su esfuerzo, de sus recursos al ministerio, no siendo un tiempo completo, porque el tiempo completo está llamado a eso, pero no siendo un tiempo completo, dele gracias a Dios porque seguramente Dios le ha recompensado a usted, porque Dios es galardonador, premia a los que le buscan, pero nunca diga, ya con eso pagué mi servicio militar espiritual, nunca. Siempre dígale, Señor, ¿yo cómo puedo servir ahora? ¿De qué manera yo puedo estar en el trabajo? Porque quiero seguir madurando para alcanzar lo óptimo, lo ideal, para alcanzar la excelencia. Otra definición del diccionario, cambios, ajustes, refinamiento para que funcione mejor algo conforme a su propósito. Para que algo funcione mejor conforme a su propósito. Haga el paralelo, hagamos el paralelo. Con respecto a nuestra familia, ya siendo padres, siendo hijos, ¿qué es lo que aspiramos nosotros individualmente, personalmente en un conjunto que se llama familia? Aspiramos a poder dar lo mejor de nosotros. Bueno, espero eso. Bueno, es el trabajo de Hebreos 13. Recuerda que Hebreos 13 cuando habla de las relaciones no dice lo que los demás deben hacer, sino lo que tú deberías hacer. Siempre se parte de uno, lo que yo debería hacer.
Entonces, cuando yo empiezo a pensar en mi núcleo familiar, en esa familia, ya sea mis padres o la familia conformada, yo anhelo y aspiro a dar lo mejor de mí. Y la pregunta es, ¿usted es todo lo mejor que usted podría dar? Seguramente usted dice, no. Cuando hacemos esas reuniones de sanidad interior, como que uno empieza a agachar la cabeza porque el Señor empieza a hablar de lo que deberíamos haber hecho y no hicimos o hicimos incorrectamente. Bueno, eso no está mal, eso está bien en el sentido de que nos muestra que todavía tenemos la posibilidad de mejorar. Como esposo, todavía tengo la posibilidad de mejorar. Como padre, como hijo, todavía tengo la posibilidad. Mire, profesionalmente es donde más le trabajamos a eso. Porque usted profesionalmente, usted tiene que estar a un nivel competitivo con la demanda de hoy día. Y entonces usted está pendiente de qué nuevo conocimiento hay en su área, de qué nuevo desarrollo se da en su área, porque usted quiere meterse ahí. Ayer, dentro de esa reunión, me dijeron, no, es que la psicología gestal. Doctora, ¿la conocen? Doña Susan, psicología gestal. ¿La conocías? Sí, sí existe, ¿no? Ah, bueno, menos mal, no me metieron el dedo en la boca porque le pueden hablar a uno y le meten cañengo. Entonces, yo no sabía que existía psicología gestal. Entonces, los psicólogos, ya Susan nos da la información, ella es psicóloga, entonces dice, sí existe. Y seguramente nos podría dar toda una cátedra sobre lo que significa la psicología gestal. A nosotros que ni papa de eso, pero si yo estoy en este plan de ayudar a otros, seguramente tengo que enterarme de eso y lo apunté, por eso tengo el texto apuntado para investigar acerca de la psicología gestal. ¿Qué significa eso? Porque seguramente puedo con ello una herramienta adicional para hacer mejor mi trabajo. Entonces uno tiene que irse mejorando. Si así hiciéramos en lo espiritual, si en lo espiritual nosotros dijéramos, uy, aquí yo encuentro una deficiencia, aquí encuentro una limitación, este tema yo no lo conozco mucho. A veces nosotros usamos, desafortunadamente no somos muy cuidadosos en eso, usamos ciertos términos como, a ver, le voy a hablar un término de la salvación, de la justificación. Y entonces decimos que nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Y dimos por hecho que todos los que nos oyeron sabían qué significaba justificación. Pero desafortunadamente en nuestros medios, la justificación, ¿qué es? Una excusa. ¿Cierto? La justificación es una excusa. Ah, no, es que se justificó. Sacó una excusa con respecto a una responsabilidad que de pronto no cumplió, se justificó. A veces con razón, ¿no? Si es de muerte, pues tiene toda la razón. De ahí en adelante uno empieza ya a medir qué tanta justificación hay en el proceso. Pero ¿sabe qué? Justificación bíblicamente hablando no significa eso. Justificación es algo que ya Jesús hizo por nosotros al cumplir con el 100% de la ley, de tal manera que se aplica lo que es la justicia de Jesús en nosotros. Nosotros estamos justificados. ¿Se ve? Entonces uno habla y la gente dice, y de pronto por allá adentro le están diciendo, ¿y qué significa justificación? Tengo que buscar. Pero cuando usted sale de aquí, se le olvidó. Y usted se fue a su casa y se quedó con la justificación, pero no sabe qué significa. Entonces, si nosotros hiciéramos el mismo trabajo, yo hago el trabajo constantemente, en estas interacciones, sobre todo con gente fuera de la iglesia, yo estoy muy pendiente de lo que dicen, porque yo nunca trabajé fuera de la iglesia. Yo desde que salí de mi carrera profesional, me involucré fue en el servicio a tiempo completo, yo nunca he trabajado en una empresa. Por eso a mí me beneficia tanto trabajar con empresarios, porque yo no conozco muchas de las cosas que ellos manejan en el día a día. Y entonces yo voy aprendiendo y voy sumando. Recuerdan que les he hablado de subsidiariedad y solidaridad de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y que son fundamentales en el ejercicio. No solamente dentro del contexto de la Iglesia Católica, sino en el contexto de la responsabilidad individual de cada persona. Todos tenemos que unos a otros ayudarnos. Pero cada uno es responsable de ayudarse a usted también. Eso es solidaridad y subsidiariedad. Usted tiene que ser solidario con los demás, pero tiene que ser usted responsable de sí mismo.
Para que a la larga no nos quitemos esa razón que a veces damos de que es que a mí el ambiente, la iglesia, esto, lo otro, tranquilo, sí, ningún lugar es perfecto, pero tú qué has hecho para que esa imperfección de ese lugar se corrija. Porque hay gente que me ha venido, yo tengo 3 razones para irme a la iglesia con justificación. Tiene todo el derecho. Y siempre que una persona se sienta conmigo, ojalá sucederá más frecuentemente, porque hay algunos que se van y nunca dijeron y uno queda como, ¿y qué hice? Si alguien se va a ir, se sienta conmigo y me dice, mire, yo me voy por esto, esto y esto. Y uno dice, sí, hay validez en la razón. Y oramos y le permitimos que vaya y se acompañe en un ambiente que le pueda facilitar el proceso de crecimiento. Pero hay otros casos en los que viene simplemente es que a mí no me quieren, a mí me miran mal, a mí nadie me abraza, y entonces la pregunta que uno hace, ¿y tú has tomado la iniciativa de hacer eso que es tan deficiente en nosotros? No, como nadie lo hace, yo tampoco. Si no lo abrazan, pues abrace. El que ha de ser amigo debe mostrarse amigo o no. Entonces hay cosas que yo tengo que asumir. Yo no puedo esperar que me lo den todo, yo también tengo que aportar. De pronto aquí falta. Aquí ha venido gente, vuelvo a insistir, y bueno, estamos hablando de un ambiente muy familiar. Siempre lo hacemos, pero hoy más familiar todavía. Y es la gente que viene a decirnos, ¿sabe que yo me vengo para esta iglesia? Vinieron a un seminario, a un curso, el de finanzas, ha venido gente de otras iglesias. Y nos dicen, ¿sabe que yo me quiero quedar aquí porque esto no lo tenemos en mi iglesia? ¿Cuál es la recomendación? Si véngase y tráigase toda la familia. Y si puede a otros miembros de esa iglesia, tráigalos también. No, ¿sabe cuál es la razón? Ahora que lo sabes, proponle a tu pastor que desarrollen esto en su iglesia. Y como tú ya lo viste, proponte tú para desarrollarlo. Entonces una deficiencia que hay en una iglesia se puede corregir. Y eso forma parte también del proceso de uno, porque siempre será corregir lo deficiente, hacer ajustes, refinamiento. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice, sean perfectos. Ahora vayámonos a lo que empieza a torcer la puerca al rabo, dice el dicho. Dice en el Mateo 5, estoy en los pasajes leídos, dice Mateo 5, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Recuerden que los publicanos era, si hablamos de las condiciones de estratos sociales en Israel, los publicanos eran tenidos por allá. Cuando querían insultar a Jesús, dice, uy, es que come con prostitutas y publicanos. Eso era como nos dijeron a nosotros en la iglesia cuando llegamos a este lugar. Esta casa, las personas que lo vivieron, lo habitaron, hacían unas fiestas, unas bacanales, como aquí había piscina y había turco, jacuzzi. Ustedes no conocieron eso de la iglesia, se privaron de ello, pero bueno, había de todo eso. Entonces seguramente las fiestas que hacían era, y cuando llegamos nosotros como iglesia, que fuimos donde los vecinos a presentarnos, a decirles que éramos una iglesia, que queríamos nosotros estar aquí para servirles, ¿sabe qué expresión escuchamos al principio? Donde dijeron, bueno, entre lo que había y ustedes, nos quedamos con ustedes. Imagínense, ¿cierto? Eso es como si le dijeran a Jesús entre los publicanos y las prostitutas, bueno, los publicanos, quedémonos con los publicanos. Pero miren lo que dice aquí, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Si usted ama a los que le aman, ¿qué hace de más? Está haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces, ¿sigue siendo qué? Del promedio, del común, el mediocre, el que hace la parte media. Para que no nos sintamos insultados, ¿no? Mediocre es que hace solamente la media. Miren también en Lucas, que también forma parte de la lectura. O bueno, voy a concluir en el 47 de Mateo 5, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y bueno, apliquémoslo a la iglesia. ¿A cuánto saludó usted cuando llegó? A sus hermanos. Entre comillas, hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los conocidos, porque hay un poco de gente desconocida. En estos días estamos haciendo unos ejercicios a nivel de la iglesia con el liderazgo y estamos conociéndonos o reconociéndonos un poquito más, porque la mejor parte que conocemos de los miembros de la iglesia siempre es la nuca y la espalda. ¿O no? Usted ya sabe por la calvicie del que está al frente, este es fulano de tal. Si se le pone de frente, usted no sabe quién es.
Porque la mayoría de veces nos vemos solamente la nuca y la espalda. No damos la cara. Si ustedes solamente saludan a los hermanos conocidos, ¿qué más hacen? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces miren que es una práctica que va más allá de lo que normalmente hacemos. Eso esperaría. Cuando a Jesús los dos discípulos más cercanos de pronto vinieron a hacerle una petición, ¿recuerdan quiénes eran? Jacobo y Juan. Y fuera de eso metieron el palancazo de su mamá. Y vinieron donde Jesús, había acabado Jesús de decir, ¿saben qué? Vamos a Jerusalén, voy a ser crucificado, voy a ser enterrado, voy a morir y voy a ser enterrado. Y entonces el papayazo. Se acercaron los dos y le dijeron, Señor, queremos hacerte una petición. Si usted traduce eso al presente, estaban orando, estaban hablando con Jesús y le iban a hacer una petición. Eso es lo mismo que hacemos hoy día con Jesús, le hacemos las peticiones. Estaban orando, pero solamente que Jesús estaba presencialmente. Le dijeron, Señor, una petición tenemos para hacer. Y entonces Jesús les dijo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga? Bueno, que uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Recuerdan esa petición? ¿Y saben cuándo se iban a sentar a la derecha y a la izquierda? En tu reino. Cuando vengas en tu reino, ni siquiera dijeron, bueno, Señor, tú te vas a ir y necesitas un reemplazo. Aquí tenemos dos candidatos que podían reemplazarte. No, ellos no estaban interesados en el presente, sino cuando tú vengas en tu reino, que uno se siente a la derecha y a la izquierda. ¿Qué dijo Jesús? Lo que nos diría muchas veces a nosotros cuando oramos. ¿Sabe qué nos diría? Ustedes no saben lo que piden. ¿Recuerdan? Porque usted a veces está pidiendo por alguien que no sabe lo que no le conviene a esa persona. Y a veces cuando uno después de un tiempo conoce y dice, menos mal de la que me libró el Señor. ¿No lo he dicho de alguna novia que tuvo, de algún novio que tuvo? Que uno decía, no, es que Dios no me contestó y menos mal, porque usted no sabe lo que estaba pidiendo. Y hay muchas cosas así, que uno no sabe lo que está pidiendo, el Señor se lo dijo, usted no sabe lo que están pidiendo. Pero bueno, ellos dijeron, nosotros somos capaces de hacer lo que usted nos diga, van a tener que hacer lo mismo que yo voy a hacer, lo hacemos, dijeron, y seguramente lo hicieron, murieron como mártires también. Pero el darle a la derecha y a la izquierda en el reino no le correspondía a Jesús. Digo, eso no me corresponde a mí, eso se lo va a dar mi papá al que escoja, no sé quién es. Pero ustedes sí pueden hacer algo, dijo, ahora, no esperen al reino para hacer, sino vengan ahora y hagan. El que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser su servidor. ¿Sabe cuál es la palabra que usa Mateo 5? Dice su esclavo. Imagínense lo que eso significaba. Ayer estaba hablando de eso en ese ambiente empresarial, porque ese fue el pasaje que estudiamos. Imagínense, estudiamos Biblia con los gerentes para hablar de liderazgo. Y entonces lo que hicimos al final fue eso. Mire lo que dice con respecto a un líder en una organización. Que si quiere ser el mayor no es el que ocupe la oficina más grande, sino el que está en función de servir hasta el más pequeño de la oficina. Porque ese es el mayor, realmente ese es el mayor, así lo dijo Jesús. Entonces invirtió todo el orden de la pirámide. No es estar más arriba y que todo el mundo le sirva, sino que se invierte y entonces el que está más arriba se vuelve el que está más abajo y tiene que servir de ahí en adelante a todos los demás. Y eso cambió completamente la estructura de lo que normalmente se hacía. Porque esas son las diferencias que Él nos pide que hagamos. No es que hagamos lo mismo que hace todo el mundo. ¿Qué diferencia hay? Si usted ama al que le ama, si usted saluda al que lo saluda, pues ¿qué diferencia hace? Ninguna. Pero cuando usted ama al que no le ama, ¿recuerda? Ame a su enemigo. O cuando usted se acerca, se aproxima y ayuda al que estuvo dispuesto a hacerle daño a usted, ahí marca la diferencia. Y es ahí donde se hace que nosotros debemos de alguna manera ser luminares en un mundo oscuro. Y esto no se trata de orar más, que debemos hacerlo. Esto no se trata de saber más Biblia, que debemos hacerlo. Esto no se trata de no fallar los sábados a la reunión o los domingos a su culto. Eso obviamente hay que hacerlo. Pero es más que eso, es vivir todo eso que en esos espacios aprendemos. Porque eso era lo que marcaba la diferencia. Si no, estamos haciendo lo que normalmente todo el mundo hace. Miren, en Lucas 6 también, Lucas, que es el pasaje paralelo de lectura, decía en Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores aman a los que les aman. Recuerda que ha hablado de publicanos, ha hablado de gentiles y aún habla de los pecadores, los malos. Y bueno, es un tema delicadito para tratar, pero que valdría la pena porque nosotros vivimos en un convenio con muchos grupos que están al margen de la ley. Muchos grupos. Y a veces la fidelidad y lealtad de los que conforman cada grupo es demasiado alta con respecto a su causa. No vamos a entrar en el juicio de la causa, si es buena o mala, sino con respecto a su causa, su entrega es total. ¿Hasta dónde va la entrega? Hasta la muerte. La pregunta es, en nuestro ambiente, ¿esa entrega y fidelidad iría hasta la muerte? Y yo le quiero decir, de alguna manera, estamos viviendo tiempos buenos aún, pero los tiempos van a ser más difíciles. Y si en algún momento, y póngalo en estos términos, porque ya en otras partes del mundo se da, hay persecución contra la iglesia y no podemos reunirnos públicamente, ¿qué posición asumiría usted? Si pudiéndonos reunir, si teniendo la libertad para hacerlo, no lo hacemos, ¿cómo sería si teniendo la limitación, entonces existiría qué? La justificación. Es que yo no voy porque es que no nos dejan. Pero hoy, ¿quién nos impide? Usted no falta al trabajo. Usted va a dormir a la casa. Espero. Pero no a la iglesia. Y no es porque sea obligatorio. Son asuntos de fidelidad a la causa. ¿Cuál es la causa nuestra? La causa de Cristo. ¿No lo amerita? Claro, lo amerita aún mucho más. Pero si ustedes no lo hacen, sino como los pecadores hacen, que solamente aman a los que les aman. Luego dice Lucas 6, en el 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienen? Si ustedes les sirven a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Simplemente es una retribución que debe ser obvia dentro de la gratitud. Si alguien a usted le beneficia, procure por gratitud beneficiar a esa persona de alguna manera, y normalmente lo hacemos. Cuando una persona ha hecho algo por nosotros, nosotros buscamos la manera, el espacio, la forma, el elemento para manifestarle nuestra gratitud y retribuimos. Pero pues eso mismo hacen la gente. ¿Qué con aquellos que no le benefician? ¿Qué con aquellos que le hicieron daño? ¿Qué con aquellos que juzgaron su vida? ¿Qué con aquellos que le juzgaron ante otros de forma equivocada? ¿Qué hacemos nosotros? No, está aplicada la ley del talión. Mateo 5 habla de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y eso no era solamente la lección bíblica. Se dice que el registro, porque eso es un concepto jurídico que existe, viene de Babilonia, del códice Hammurabi, que es uno de los códices más antiguos, uno de los libros más antiguos que existen. Y dice que la justicia en Babilonia era esa, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús la menciona, dice ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, y empieza a hablar de todo lo diferente, ¿qué es? Que al que le saque el ojo, ¿qué le dice? Ámelo. ¿Cómo así? Es que rompió completamente con lo que era la ley. Ahora, usted me dirá, pero Jesús vino, fue a cumplir la ley. Sí. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ustedes han oído que dice, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo que, y puso la ley mucho más alta. Bueno, puso la norma mucho más alta que la ley. Yo les digo que por favor amen a sus enemigos, porque la ley decía que usted amaba a los que le amaban, pero a sus enemigos no estaba en obligación de amarles. Es más, generosamente, hasta perdónelo 3 veces. Generosamente, o sea, si usted quiere ser generoso, perdone hasta 3 veces. Y el otro, yo quiero perdonar hasta 7 veces, y 70 veces 7, no, tiene que perdonar siempre. Entonces mire que la norma es perfección, pero no como nosotros la medimos comparativamente,
sino qué es lo que Dios demanda de mí. Dice en el 33 de Lucas, dice, porque también los pecadores hacen lo mismo, y si prestan a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Los pecadores también le prestan a otros. O sea, de alguna forma no estamos haciendo nada de lo que la gente normalmente hace. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir que estamos haciendo algo extraordinario? No, no estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo lo mismo que la gente hace. Si empezamos a hacer lo que Jesús nos pide que hagamos, ahí sí hacemos algo extra a lo ordinario. Y sí que es extraordinario, porque requiere todo un esfuerzo. ¿Cómo no va a requerir esfuerzo lo que dice Mateo 5? No resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la izquierda. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, entrégale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. ¿Cómo no va a ser revolucionario esto? Que en lugar usted de aplicar la ley del talión, no, es conforme a la justicia, tiene que ser proporcional. El delito y la disciplina o castigo tiene que ser proporcional. En el caso de Jesús dijo, no, si les hacen daño, hagan bien. Eso es más allá del ordinario, es extraordinario. Es ahí donde hay la diferencia y eso es lo que espera Dios de nosotros. Por eso no se trata de solamente el brochazo espiritual, sino la transformación integral para poder ser luminares en un mundo que carece de ese tipo de modelos extraordinarios. Mire, hágale y verá. Dos cosas van a venir a su vida. Primero, la satisfacción de hacer lo que Dios dice. Y segundo, usted va a ver el beneficio de su vida en función de las personas que le pueden rodear. El nivel de influencia que usted puede tener y beneficio para esas personas. Y créame que eso paga cualquier cosa que en esta vida usted aspire a tener. Yo les he dicho y se lo repito, miren, yo no cobro por fuera de la iglesia nada, ni tampoco adentro porque no hay. Pero tendría la obligatoriedad de cobrar por fuera. Cualquier servicio, ¿no? Se cobra. No cobro. ¿Sabe por qué? Porque la mayor satisfacción que uno tiene es cuando de lo que hemos aprendido acá podemos usar para servir a otros y aproximarlos. Y les he dicho, ya tengo gente que hemos venido trabajando hace 5 años con ellos y están empezando a estudiar la Biblia apenas ahora, después de 5 años. ¿Por qué? Porque de resto esos 4 años anteriores fue sírvales, 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 sírvales. Y cuando ya no hay pretensión alguna, porque la mayoría de ellos son católicos, y a mí no, mi pretensión no es sacarlos de la iglesia católica, es entrarlos al cielo. Entonces uno tiene que servir, y servir, y servir. Y poco a poco la gente va acercándose al Señor. Y si usted escuchara, es que eso paga cualquier cosa en la vida. Si usted escucha a una persona cuando se sienta a estudiar la Biblia y dice, oiga, yo no sabía que esto es muy profundo. Gente aterrada viendo lo que uno dice, pero ya ahí está. Claro, porque usted y yo tenemos esta formación, pero hay gente que no la tiene y que la necesita y que aspira a descubrirla. Y es ahí donde usted puede hacer la diferencia. Por eso cuando hablamos de ser perfecto no es que ya alcanzamos el curubito, estamos en el mismo proceso de todos los demás, solo que en ese proceso aprendemos que entre yo más enseñe, más aprendo. Ese es el secreto de la educación. Cuando usted recibe algo y lo transmite, usted se va enriqueciendo en lo que ha aprendido. Por eso 2 Timoteo 2:2 funciona, y funciona desde el punto de vista académico. Lo que has oído de mí en presencia de muchos, esto encarga a otros. Cuando usted hace ese proceso, usted sigue creciendo. Yo me siento a escuchar a la gente y digo, uy, todo lo que hay que aprender, y le podría mostrar mis notas de ayer. Y yo las traigo y digo, ¿cómo me puede servir esto para poder administrar mejor mi lugar de trabajo que es la iglesia? Porque yo tengo que aprender. Tengo los principios básicos que están en la Biblia, pero tengo que aprender a veces las metodologías, las formas. Entonces, ¿qué aspira la Biblia de nosotros? Dice, no simplemente como cualquier otro, no mediocre, no como los publicanos, los pecadores, sino ustedes sean como vuestro Padre. Voy a leerles entonces el versículo con el que quiero concluir, que está en nuestra lectura del día de hoy. Vayámonos a este texto, Mateo 5:45.
Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Usted no es hijo de Dios? ¿Usted no es hija de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué lo pone en futuro? Para que seáis. No, lo correcto sería, como ustedes son, entonces háganlo. Es que desafortunadamente nosotros hemos divorciado las cosas. Nosotros somos, pero no vivimos como tal. Entonces hay que volver a casar las dos cosas. Si yo soy un hijo de Dios, debo vivir como tal, para que seáis como hijos de Dios. Entonces yo tengo que unir las dos cosas. Lo que yo sé y lo que yo hago tienen que estar unidos, para que sean como vuestro Padre que está en los cielos. Y en Lucas 6:35 dice, así será vuestro galardón grande, habla de la recompensa, siempre va a haber, satisfacción siempre va a haber, pero dice, y seréis hijos del Altísimo, en Lucas 6:35, y son de la lectura. Y seréis hijos del Altísimo, ¿no lo soy? Sí lo soy, pero viviréis como lo que sois, que eso es lo que se necesita. Porque simplemente ser es lo que mucha gente del promedio es. Pero vivir como lo que somos, no todo el mundo lo hace. Entonces hay que aprender a vivir por encima del promedio. Excelencia, dijimos hace 8 días. Perfección, estamos hablando de acuerdo a nuestra lectura. Y eso no es una obra solamente del esfuerzo, usted tiene que hacer una parte. Pero es una obra de transformación del Espíritu Santo. Eso es subsidiariedad y solidaridad. El Espíritu Santo está interesado en ayudarle. Eso se llama solidaridad. Él se solidariza con usted. Él quiere ayudarle. No es sino que usted le diga y él dice, ¿qué quieres? Recuerde que así comenzó Jesús con sus discípulos cuando dijeron, queremos hacerte una petición, ¿qué quiere? No es sino que usted le diga, Espíritu Santo, yo quiero, ¿qué quieres? Inmediatamente va a actuar. Pero la subsidiariedad es, ¿y usted qué está dispuesto a hacer? ¿Usted qué está dispuesto a hacer? ¿A que lo haga todo Él? Así nos hemos acostumbrado muchas veces. Le oramos al Espíritu Santo para que Él obre. Y el Espíritu Santo dice, pero lo quiere utilizar a usted. No, busque a otro. Heme aquí, envíalo a Él, decía Isaías. No, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero. Tome la iniciativa y créame, así como dice Lucas, el galardón es muy grande. Pero más que lo que recibamos de recompensa, es que estamos demostrando que somos hijos del Altísimo. Marcamos la diferencia de lo que somos. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Y que Dios nos permita seguir en nuestras lecturas de la Biblia aprendiendo, que no es solamente ser, sino hacer también. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta tarde por esta nuestra lectura de esta semana y por la forma en que cada una de ellas nos va metiendo cada vez más en el conocimiento de todo lo que en la historia tu palabra narra, de tu intervención, Señor, porque no es otra cosa como lo que tú has hecho, cómo has intervenido, desde que fuimos antes de la creación hasta que seremos después de la temporalidad, en la eternidad nuevamente. Y lo bueno de todo esto es que hemos ido aprendiendo, Señor, y en ese proceso de aprendizaje hemos ido creciendo. Hoy somos mucho más conscientes de lo que hace un tiempo, acerca de nuestro propósito de vida, acerca de la razón de nuestra existencia y acerca de la proyección de tu propósito para con otros. Ahora somos mucho más conscientes. No lo tenemos tan claro todo como quisiéramos tenerlo, pero sabemos hacia dónde encauzarnos, hacia dónde irnos. Y obviamente esperar en el tiempo los procesos de transformación y mejoramiento hacia lo ideal, como define el diccionario, perfección. O como tú lo dices, hasta que seamos conformados por el Espíritu Santo a la misma imagen de Cristo Jesús, quien es el modelo único para todos nosotros. Por eso yo quiero darte gracias, porque cada una de estas experiencias que vivimos, las que están viviendo las mujeres hoy en su retiro, las que estamos viviendo nosotros aquí, la que cada uno individualmente vive cada día
en su tiempo personal con Dios, las que vivimos en nuestros espacios de crecimiento a través de edificación personal, en células, las que tenemos a través de la capacitación, en todos los espacios que procuramos en la iglesia dar, es para crecer, para cada día afinar mejor, conforme al propósito, nuestra vida. Y tenemos que reconocerlo, Señor, que es lo que hacemos en nuestras funciones de casa, hogar, es lo que hacemos en nuestras funciones laborales, es lo que hacemos muchas veces en nuestras actividades sociales. Pero cuando se trata de lo espiritual en nuestras vidas, muchas veces es lo más deficiente que tenemos. No aplicamos el mismo esfuerzo, no dedicamos el mismo tiempo y no invertimos los mismos recursos que invertimos en otras áreas de nuestra vida. No es que invirtamos más, no es que seamos más o que inclinemos todo hacia lo espiritual, sino que igual que en todas las demás áreas, podamos en esta crecer. Así lo expresó el apóstol Juan cuando dijo: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es en todas las cosas. O como Pablo lo expresó en Tesalonicenses diciendo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Todo, es integral. Es el hombre perfecto, integral. La palabra que traduce, perfecto. En cada área de nuestras vidas. En algunas seguramente vamos a demostrar una mayor habilidad, un mayor talento. Sí, seguramente. Hay áreas en su vida en las que usted destaca, pero no se quede solamente con eso. Procure desarrollar las demás a un nivel de crecimiento permanente. Por eso esfuércese en la gracia que es en Cristo. Sé que esto obliga a algo adicional, porque lo que normalmente hacemos normalmente produce los mismos resultados. Pero lo que extra hacemos produce resultados extraordinarios. Así que en el nombre de Jesús, cuando hablamos de Mateo 5, cuando hablamos de Levítico en todo el proceso de los sacrificios, cuando hablamos de Hebreos, de cómo ser como Cristo, porque es lo mejor que hay. Cuando hablamos de Nahum, Señor, aún cuando hablaba de que le dio oportunidad, y aunque reaccionó, no lo hizo permanentemente, volvió a recaer en lo mismo. Nosotros podamos decir: Señor, queremos continuar, avanzar, crecer, madurar, para ser líderes integrales en el entorno, en el ambiente en el que nos encontramos. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias por este ambiente, Señor. Gracias por estas oportunidades que tenemos mutuamente de crecer. Te pedimos que lo sigas haciendo y que como iglesia nos permitas proyectarnos más allá de lo que en la iglesia vivimos, en nuestras comunidades, con los grupos vida, en nuestros grupos de estudio, en las universidades, en las empresas. Estas actividades de poder ir a hablar de algunos temas que nos enseña tu palabra en ambientes como las empresas, como el ejército, como tantos espacios que hay. Y saber que estamos ayudando a otros para que también ellos maduren, crezcan, sean integrales. Y así somos luminares en el mundo, para que cada persona al final, con Cristo en su corazón como su Señor, su Salvador, con el Espíritu Santo como su ayudante y el Padre como su director, podamos cumplir la tarea. Lo que nos enviaste a hacer, eso hicimos. Cada persona en una relación íntima, única y exclusiva contigo, Señor Dios. Bendito seas, santo eres. Que nos sigas ayudando, Señor. Estamos ya comenzando esta última parte del año, pero la vamos a seguir viviendo como si apenas estuviésemos comenzando. No vamos a dejar que nuestros brazos se caigan, que nuestras rodillas estén en el piso. Así lo leíamos en un pasaje anterior y decíamos: fortalezcan las rodillas que están dobladas y fortalezcan los brazos que están caídos. Así queremos, Señor. Ayúdanos
a sobreponernos al cansancio, a sobreponernos a un esfuerzo que de pronto no tenga todavía resultados, a sobreponernos a frustraciones, cosas que hicimos y esperábamos y no se dieron, a sobreponernos sabiendo que tú al final, como dice Hebreos, no nos dejarás ni nos desampararás. Por eso estamos contentos con lo que somos y tenemos, y nos proyectamos a lo que esperas y anhelas de nosotros. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias